podría ser que por lo pesado les dijera Google Drive no puede descargarlos, no se preocupen. Si ustedes se van al tablón, que es esta parte donde viene el nombre de la materia, la presentación del curso, yo les puse un anuncio y también por ahí le pedí al instituto que les compartiera la liga, en donde dice, en caso de que no pudieran tener acceso por la plataforma de Classroom, pueden abrir esta carpeta que tenemos aquí, Google Drive, le dan clic al enlace y los va a llevar directamente a la carpeta donde están guardados los documentos. Ahí va a tardar un poquito en cargar, pero lo va a hacer, lo va a cargar. Y aquí están todas las lecturas que vamos a estar trabajando en total. Si ustedes cuentan, son 1, 2, 3, 4, 5 lecturas las que vamos a estar revisando en este curso. Y están ahí a su disposición. Ya de aquí las pueden descargar, las pueden ver, las pueden imprimir si ustedes quieren, si se acomodan mejor así. Pero entonces tenemos esas dos alternativas para poder acceder al material. Cuando yo les pida una tarea, se van a ir a trabajo de clase, van a ubicar el tema 1, que es el que vamos a estar viendo, a partir del día de hoy, le dan clic a tarea del tema 1, aquí les dice las instrucciones, a mí aquí me reporta, como es vista de profesor, me reporta quiénes ya entregaron, cuántos faltan, le damos en ver tarea, y a mí aquí me va a salir quién entregó, quién no entregó, quién falta. Y yo por aquí, por esta misma plataforma, voy a mandarle su calificación. Y cuando tenga calificación, inmediatamente la plataforma les mandará un correo donde dice Jorge te ha hecho un comentario o Jorge te ha asignado una calificación, ¿no? Inmediatamente ustedes estarán enterados de que ya está revisada su tarea o bien está pendiente la calificación porque hay algo que corregir. Si este es el caso, les llegará mi comentario diciéndoles qué es lo que necesitamos ajustar. Pues bueno, básicamente vamos a trabajar con esta plataforma que ya tuvimos contacto con ella cuando estuvimos en la materia de herramientas digitales. Vamos a seguir en esta dinámica. Casos excepcionales, casos como muy extraordinarios que no pudiera alguien como acceder a la plataforma, no le abre, algo que fuera así muy en particular, me mandan un correo, ya tienen mi dirección de correo, lo dimos en la materia anterior y lo podemos revisar, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión ya como ya no podemos estarnos deteniendo tanto en cuestiones de plataforma, ya vamos a procurar que todo el contenido quede aquí. Para mí también es más fácil porque, como ustedes se pueden dar cuenta, yo les hago un seguimiento muy personalizado a cada uno y a cada una de ustedes a través de la plataforma. Esto nos permite monitorear mejor la actividad de cada quien y darles una mejor retroalimentación, llevar todo más ordenado, ¿no? Bien, me voy a regresar aquí a la materia y les voy a leer un poquito de la presentación si ya tuvieron oportunidad de revisarlo, si no, pues básicamente es lo que les acabo de comentar con pocas palabras, ¿no? Dice, bienvenidas y bienvenidos al curso de Metodología de la Investigación Jurídica. En este curso aprenderás bases y fundamentos de la investigación jurídica de las ciencias sociales, con lo cual serás capaz de plantear de manera eficiente y viable una investigación académica para generar conocimiento significativo en estas disciplinas. Bien, el curso está dividido en dos grandes bloques. En el primero, vamos a discutir acerca de las tendencias y emergencias de los paradigmas y enfoques contemporáneos en la investigación jurídica desde la inter, multi y transdisciplinariedad. Vamos a ver con qué se come todo eso. En la segunda parte, abordaremos desde un enfoque más práctico diversas técnicas y herramientas de la investigación cuantitativa y cualitativa, además de las que tradicionalmente utilizábamos nosotros, abogados y abogadas, en la investigación jurídica tradicional, clásica, con el propósito de evaluar la pertinencia de su uso en función de cada proyecto de investigación. O sea, cada uno de sus proyectos tiene una identidad propia, cada uno de sus proyectos tiene necesidades en específico y tiene, aunque pudiesen manejar incluso el mismo tema, ¿sabes qué? Yo quiero hablar, por ejemplo, del interés superior del menor.
Bueno, a lo mejor hay dos o tres personas que también hablan del interés superior del menor, aun y cuando fuese así, cada quien lo trabaja a su modo, cada quien le da su interpretación, hace una labor de interpretación hermenéutica, ya les platicaré todo esto, y pues finalmente cada trabajo va a ser distinto, aunque sea el mismo tema, ¿no? Nadie es dueño ni dueña de los temas. Finalmente, los problemas de la sociedad y los problemas de los fenómenos jurídicos están ahí y nos incumben y nos atañen a todas y a todos. Y lo que realmente va a cambiar es la forma en la que cada quien hace el abordaje de esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay así como problema con el celo profesional. De una vez se los digo, hay en la investigación ni en maestría ni en doctorado, a pesar de que el doctorado ya es una exigencia mayor en cuanto justo al diseño metodológico y al tipo de hallazgos que se producen, pues nadie descubre el hilo negro. Nadie nos dice algo que no se haya como pensado alguna vez. Simplemente lo que se trata de hacer es una investigación con criterios de validez y de fiabilidad científica. Más vale abarcar poco pero bien hecho a tratar de abarcar un universo de cosas en donde nos perdamos en el camino, ¿no? Ya lo iremos platicando. En relación a esto, ¿verdad? Estamos justo en un momento que es un momento delicioso para aprender. Es un momento que se tiene que aprovechar justo para equivocarse. Es el momento de cometer errores, es el momento de que yo les diga, ¿saben qué? Por aquí va una curva peligrosa. Bueno, aquí van bien, síganse derecho. Aquí métanle tantito freno, aquí te hace falta enriquecer con esto. Y finalmente, pues tampoco yo soy dueño de la verdad, pero con el camino que hemos recorrido poco a poco en esta cuestión de la investigación, ustedes lo harán también, ustedes se harán, desarrollarán esta habilidad. Se va desarrollando una especie de olfato en donde empezamos ya a detectar cuáles son los puntos flacos, los puntos débiles de algunos planteamientos metodológicos en la investigación y justo ahí podemos hacer algunos señalamientos siempre, de verdad que siempre, con el ánimo de que enriquezcan su trabajo. Aquí el chiste no es destruir, sino construir. Y vamos a construir todas y todos juntos porque desde ahora somos una pequeña comunidad de aprendizaje. Aquí nadie es más y nadie es menos. A mí lo me critican mucho porque cuando les estoy asesorando, les hablo de tú. Y yo estoy consciente de que existen jerarquías, de que existen elementos que sí marcan finalmente una relación de autoridad, de poder entre una persona y otra, pero la verdad es que conservarlas en un proceso educativo, en un proceso en el que estamos ensayando y sometiéndonos a prueba y error, es completamente antipedagógico si las conservamos. Como dice nuestra Constitución, en México no hay títulos de nobleza. Entonces aquí todas y todos partimos de que somos una comunidad de personas que estamos aprendiendo. Se vale equivocarnos, esa es la idea, ese es el chiste, que aquí vengamos a ensayar, ¿no? Y en los ensayos siempre hay errores, pero el error es un gran maestro y a partir de ahí pues nos tendrá mucho que enseñar, ¿no? Bien, entonces, como producto final, aquí seguimos en la lectura de su plataforma. Al final de este curso, ustedes van a entregar para cuestiones de acreditación una pequeña carpeta de evidencias. Es decir, van a ir subiendo conforme les vayan cargando a la plataforma sus tareas, eso va a formar su carpeta de evidencias del curso. Y lo más interesante es que para el final de estas sesiones, el último día, vamos a organizar un pequeño coloquio de investigación. Desde luego que la experiencia va a ser interesante y también muy diferente, muy distinta a como lo hacemos de manera presencial. Aprovechen que ahora lo vamos a hacer de manera virtual, porque cuando lo hacemos de manera presencial normalmente pues entra el nervio. Tenemos que presentar ante un público nuestro diseño metodológico, eso es lo que ustedes van a hacer. Van a presentar en algunas pocas diapositivas su diseño metodológico pues se lo van a presentar no solamente a sus compañeras y compañeros de este curso, sino que vamos a tener un par de profesores invitados, expertos y expertas que van a acudir virtualmente a su coloquio
y les van a dar retroalimentación, es decir, les van a hacer algunos comentarios constructivos, desde luego, de forma crítica, pero una crítica constructiva, a esos diseños metodológicos. Esto es importante porque se tiene que enriquecer este ejercicio. Si tenemos una diversidad de puntos de vista desde diversas trayectorias, desde diversos enfoques, vamos a lograr que esos proyectos puedan ser enriquecidos a partir de la experiencia de estas personas que nos van a acompañar. A partir, desde luego, también de los comentarios que yo les voy a hacer. Pero es interesante la dinámica de enfrentarse a este auditorio, a este panel de expertos, para poner justamente en la tribuna estos proyectos para ser evaluados y retroalimentados, que eso es lo más importante. Más allá de la presentación, lo que buscamos es que tengan una retroalimentación de esto que están haciendo. Cuando tienen, por ejemplo, asesores de tesis, esto se da mucho en las universidades, por ejemplo, ¿no? Tienen asesores de tesis, directores y directoras de tesis, que siempre les dicen, vas bien, muy bien, perfecto, sin ningún problema. Esos son los que hay que tenerles cuidado. Hay que tenerles un poco de reservas, porque en este camino de aprendizaje es muy complicado que una persona vaya siempre bien, 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 bien. Prefieran siempre a quien les esté remarcando aquellos puntos que pueden ser enriquecidos, áreas de oportunidad, que les marquen esas curvas peligrosas y que a partir de su experiencia como investigación, como investigadores, como investigadoras, puedan estar marcándoles justamente siempre y ajustando esas cuestiones que tienen que ser ajustadas, ¿no? Entonces, eso trataremos de hacer acá. Además de que es muy valiosa la retroalimentación que puedan estar ustedes dando como compañeras y compañeros a sus demás compañeros que presentan, como nosotros le conocemos, como retroalimentación entre pares. ¿Ok? Finalmente todos estamos y todos vamos a tomar esta capacitación, este curso, por lo tanto tendremos también algo que decir o algo que retroalimentar siempre, repito, de manera muy constructiva a los proyectos de las demás personas que nos toque escuchar. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que vamos a estar realizando. No sé si hasta aquí todo el mundo tenga todo claro o si exista alguna duda en cuanto a la plataforma, en cuanto a la dinámica de las clases. La dinámica también va a ser muy sencilla, ahorita van a ver cómo lo vamos a realizar. Y pues con respecto también de sus productos finales, sus evidencias, que serán la entrega de las tareas, y la pequeña presentación en nuestro mini coloquio, le vamos a llamar, ¿no? Coloquio virtual de las y los estudiantes de este doctorado en Administración de Justicia. Así ese va a ser el nombre formal de nuestro evento, ¿no? Que tendremos en la última clase. Si alguien tuviera alguna duda, por favor ahí escríbanme en el chat y yo iré dando algunas miraditas al chat de vez en cuando para darles respuesta. Si está todo bien, escríbanme todo bien, ok, perfecto, para yo también dar seguimiento de su actividad. Ok, gracias Cristina, Araceli, Jorge, Fernando. Muy bien, Adrián. Excelente, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar. Y el día de hoy entonces vamos a revisar todo lo que hacíamos, lo que tradicionalmente, y se sigue haciendo desde luego, desde los estudios más clásicos de la investigación jurídica. Esta materia no se llama nada más metodología de la investigación, porque para alumnos y alumnas de doctorado se supone que ya han ido recorriendo una trayectoria en donde, ya sea en la licenciatura o en la maestría, tuvieron contacto con las metodologías de la investigación. Nosotros suponemos, que es una suposición, haciendo una generalización, ¿verdad? Con todos los peligros que ello implica, suponemos que el tipo de metodología que ustedes conocen y que ustedes trabajaron
es la metodología de la investigación jurídica clásica, la metodología jurídica tradicional, pero finalmente ustedes ya tienen noción de ello. Y también, repito, ya tuvieron la oportunidad de elaborar un protocolo de investigación y tenerlo listo, ¿no? Para la entrega del semestre anterior, del ciclo lectivo anterior. Bien, por eso a nuestra materia nosotros le pusimos en esta ocasión tópicos de la metodología de la investigación jurídica. No oigo nada. Es decir, es que están los audífonos. Es decir, no vamos a irnos desde las piedritas, ¿no? Las bases de la metodología de la investigación, sino que vamos a ocupar estas sesiones también por la programación que tenemos en discutir y revisar cuáles son las nuevas tendencias en estas metodologías de la investigación, con el fin de que ustedes puedan poner a trabajar esas inquietudes, esos temas, esos objetivos, y ver de qué manera se pueden enriquecer con el trabajar estas nuevas tendencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, al hablar de derechos humanos, ya lo vamos a ver, no podemos únicamente ceñirnos a un análisis del contenido normativo. Los derechos humanos implican mucho más que lo contenido o lo positivizado en una norma. Es un ejemplo de muchas otras cosas que pudieran existir como fenómenos jurídicos. ¿Qué pasa con los menores, no? Veo que hay algunas inquietudes y algunos proyectos planteados que van por ahí. El interés superior del menor o de la menor. Este es un tema complejo, este es un tema que únicamente desde la metodología de la aproximación normativa, de la aproximación al corpus normativo, a la ley, al reglamento, al código familiar, a la jurisprudencia incluso, es una visión que nos va a quedar muy limitada, ¿sí? Yo les diría, sin ánimo de ofender, ¿no? Sin ánimo pero sí con el ánimo de provocar. Es una versión muy miope del fenómeno, ¿no? Es una visión que aporta ciertos elementos, pero que finalmente necesita ser enriquecida para poder dar una fotografía más fiel, más amplia. Siempre que empezamos metodología de la investigación, yo les digo, vamos a hacer metodología de alta fidelidad, ¿sí? Como si se tratara de una grabación de una canción y esa canción a ustedes les encanta, les llama tanto la atención que quieren escuchar todos los instrumentos que intervienen en la música de esa pieza, ¿no? De esa canción. Quieren escuchar los instrumentos de viento, pero también tiene percusiones bellísimas, pero también la voz del intérprete o de la intérprete que está cantando esa canción, ¿verdad? También ya vieron que hay mucha riqueza sonora y quieren escuchar hasta el último detalle, los que son melómanos, que les gusta mucho la música de todos los géneros. Justamente esto es lo que vamos a tratar de hacer acá. Investigaciones de alta fidelidad. ¿Alta fidelidad a qué? Al objeto de estudio. Al objeto de estudio, que es ese fenómeno de la realidad social y jurídica que ustedes quieren explicar, que ustedes quieren describir, que ustedes quieren analizar o que ustedes quieren medir según corresponda. Con estos verbos, analizar, medir, explicar, describir, ya me fui aproximando a lo que ustedes escribieron en sus protocolos como sus objetivos de investigación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una investigación de alta fidelidad con ese objeto de estudio. Pero hoy lo que vamos a estar revisando es lo que hemos hecho tradicionalmente para saber desde dónde partimos y para saber, hacer un diagnóstico de qué necesita esa investigación que nosotros tradicionalmente ya hacemos como juristas y cómo podemos enriquecerla con el conocimiento y la producción de otras áreas del saber, ¿no? Y de otras disciplinas sociales que van a abonar y que van a enriquecer esta fotografía para que al final sea una fotografía en alta definición, en alta fidelidad. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente, y hacemos énfasis en que así sean las investigaciones que se produzcan de estudiantes de doctorado, ¿no? Que implique un conocimiento profundo de esa realidad. Bien, voy a pasarme rápidamente a una presentacióncita que les tengo preparada acá.
Esta también se las voy a subir para que la tengan ahí en el Classroom, para que la puedan accesar y revisar cuantas veces ustedes quieran. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos tradicionalmente? Creo que lo tengo acá para poderlo ampliar en una imagen. Y para esta sesión vamos a tomar como referencia este texto que ustedes tuvieron que haber revisado para el día de hoy. Vamos a hacer algunas preguntillas sobre eso para ver si es cierto que leyeron. No se pongan nerviosos, es tranquila la cosa. Pero, pues bueno, vamos a ver si pudieron revisar esa lectura. Esa lectura es de un autor que ha sido muy discutido actualmente, Christian Curtis, y que tenía una inquietud cuando escribió este libro. El profesor Curtis decía, bueno, justo para dar cuenta de fenómenos complejos, necesitamos ampliar nuestro rango de percepción, nuestro rango de visión. Los abogados y las abogadas tradicionalmente hacemos, incluso desde que cursamos nuestros estudios universitarios, hacemos este tipo de estudios que se podrían englobar en esta perspectiva o en esta tendencia que se llama o que han llamado dogmática jurídica. El profesor Curtis hacía referencia a todos estos estudios que no salen del análisis de contenido normativo, que se fundamentan a través de la misma ley, o incluso, para ser ya más específicos en nuestro contexto del derecho mexicano, se fundamentan tanto en el corpus normativo, constitución, códigos, reglamentos, como en los criterios jurisprudenciales que emiten las autoridades correspondientes, los criterios de la Suprema Corte de Justicia, lo que podemos encontrar, ¿no?, en el JUS y demás, porque se nos decía, en aquel entonces se nos enseñaba y nosotros repetíamos constantemente ese discurso, así nos lo pedían y así lo reproducíamos, y así lo manejamos en la práctica de la administración de justicia. No solamente que y esto es por orden constitucional, toda resolución debe de estar debidamente fundada y motivada, sino que esa forma de fundamentar y motivar debe de obedecer a tres cosas: la doctrina, la ley y la jurisprudencia. Esos eran los tres ingredientes para fundamentar nuestros actos de autoridad, resoluciones y demás actos que pudieran estar englobados en esta categoría. Y como eso efectivamente es o son requisitos indispensables para la labor jurisdiccional, pues así nos los explicaban en la Facultad de Derecho, y seguramente hoy en día ustedes así lo siguen poniendo en práctica. Pero una cosa es la práctica jurisdiccional que ustedes tienen en este momento y que ustedes realizan día con día, y otra muy distinta es la generación de conocimiento a través de un proceso de investigación científica. De ahí que existe una crítica desde la epistemología, que es la rama o la parte auxiliar del pensamiento filosófico que se encarga de estudiar cómo accedemos al conocimiento. Decía, desde esa parte mucha gente especialista en epistemología decía, bueno, es que hablar de ciencia jurídica es un error, porque si hablamos de ciencia, ciencia es aquella forma de acceder al conocimiento que se da a través del seguimiento sistemático de un método, el método científico. Una corriente filosófica llamada positivismo nos explicó que el método de la ciencia, positivismo científico, decía que el método de la ciencia es una serie sistematizada de los pasos que comienzan con la observación, luego van con el planteamiento de un problema, luego van con la experimentación,
luego van con la formulación de teorías y posteriormente la formulación de leyes de carácter universal. No estamos hablando de las leyes con las que nosotros trabajamos, que vienen en la Constitución y en el corpus normativo. Estamos hablando del lado de la generación de conocimiento científico. Una serie de pasos, un manual que tú tenías que seguir para poder llegar a ese conocimiento. Eso es lo que nos interesa del lado de la academia. En un primer momento, luego se ha ido enriqueciendo y esta teoría también se ha ido controvirtiendo y polemizando mucho. Pero de un inicio, pues así es. Por lo tanto, tenemos que aprender ese método y tendremos que aprender a hacer conocimiento científico de aspectos sociojurídicos, pero a través justamente de apegarnos metodológicamente a esta receta que ha dado muestras a lo largo de la historia de que funciona y de que produce conocimiento significativo, ¿no? No es la única forma de producir conocimiento, hay otras, ¿no? Pero en este momento, desde el ejercicio académico, estamos y ponemos nuestras fichas, estamos confiando en ese método científico para la producción de nuestros conocimientos, ¿vale? Entonces decía Curtis, fíjense que en las escuelas de Derecho hacemos muchas cosas, pero no hacemos conocimiento científico. Hacemos estudios dogmáticos, decía, ¿no? Este es como el argumento más provocador en el texto de Curtis que ustedes tuvieron que revisar. Es dogmático porque es un enfoque tradicional y porque, si ustedes alcanzan a ver acá en la lámina, dice, el derecho aporta los elementos para la descripción de la problemática y algunas veces hasta para la solución de la misma. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de un estudio, una tesis que pudiera versar sobre una posible incompatibilidad de una norma de jerarquía superior con una norma de jerarquía inferior. ¿Me explico? Probablemente una tesis que nos pudiera decir que hay una ley o hay una norma que está contraviniendo algún tratado internacional. Ahora sabemos, a partir de julio de 2011, que los tratados internacionales en la pirámide, esta pirámide de Kelsen, ¿se acuerdan? Que nos explicaban, la pirámide normativa, pues los tratados internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución en México. En otros países es distinto. En México por lo menos es así, a partir del 2011. Entonces una ley reglamentaria no puede contravenir un tratado internacional porque está contraviniendo a una norma del mismo nivel de la Constitución. Bien, hacer notar eso, visibilizar eso en una tesis, es un estudio de carácter dogmático, un análisis desde el mismo derecho, en donde el mismo derecho es la solución. ¿Sí? Eso está bien, aquí siempre les caigo mal cuando les digo esto, eso está bien para una tesis de licenciatura. Esos son, de hecho, los productos que esperamos de los estudiantes en un 90% de la licenciatura. Una aproximación, ¿no?, a un análisis de este tipo, de esta naturaleza, donde demuestren que conocen el corpus normativo, el sistema jurídico, cómo funciona de cierta forma, y que puedan detectar un problema de esta naturaleza. Claro, hay tesis que llegan mucho más allá y que bueno, pero la mayoría de las tesis de licenciatura quedan ahí y está bien para ese momento, ¿no? Pero después, la exigencia va creciendo porque cuando ustedes hacen un posgrado, ya sea maestría o doctorado, empiezan a tomar una mayor cantidad de herramientas que les pueden llevar a tener un conocimiento más profundo y a una fotografía de mayor definición de este problema jurídico, que a mí me gusta llamar problema sociojurídico, porque no está separado lo social de lo jurídico. ¿Sí? Ahorita, este será uno de los temas que más van a discutir y más van a ver en los textos que forman parte de lo que vamos a estar revisando en el curso, ¿no? Incluso la posibilidad de pensar, les voy a adelantar ahí una idea de las que vienen ahí en sus textos, pensar en el derecho como un producto cultural. Eso es una idea que no está muy presente en los análisis tradicionales que abogadas y abogados hacemos sobre el derecho, pero que tiene relevancia y tiene pertinencia,
Por ejemplo, pensar en la relación que tiene el derecho con el cine. Pensar que tiene relación, la producción jurídica, el derecho, con lo que está sucediendo en el entorno y en el sistema económico. ¿Qué repercusiones va a tener, por ejemplo, algo que está pasando en la cuestión sanitaria, pensando ahora en la situación que vivimos actualmente, ¿no? De la pandemia, con la generación y la producción de la norma jurídica y su contenido? Habrá implicaciones, habrá relación, habrá cambios, se podrán medir, se podrán describir, se podrá dar cuenta de este tipo de fenómenos. Ya no estamos hablando solamente de un estudio dogmático que se enfoque a ver algo sobre el contenido mismo de la ley, sino que estamos tratando de dar cuenta de un fenómeno que va más allá. Uh-huh. Tradicionalmente, sigamos viendo qué es lo que tradicionalmente hacíamos. Voy a desmarcar esto. Dice el texto de Curtis. ¿Qué hacíamos? Fíjense bien. Las principales tareas dogmáticas, que están en este triangulito verde del diagrama, son las siguientes. No quiere decir que las dejemos de hacer, ¿eh? En nuestras tesis pueden o no pueden estar presentes, porque sí aportan conocimientos, sí aportan hallazgos, pero, repito, necesitan complementarse, necesitan enriquecerse con más cosas. Sin embargo, esto no quiere decir que ya no nos sirvan o que no vayan a estar presentes. Sí, sirven y sí pueden estar presentes. Se creía, antes de que vaya en específico a las tareas, se creía que esto era ciencia y también se creía que era neutral. Aquí voy a poner el dedo en la llaga porque les voy a platicar sobre un mito de los más grandes mitos que tenemos en la cultura moderna. Uno de los más grandes mitos de la cultura moderna es pensar que la ciencia es neutral. Esto no lo digo yo. Esto lo pueden consultar en muchísimos autores que vienen de la corriente crítica latinoamericana, europea. Por ejemplo, les platicaré la historia rápidamente de un grupo de pensadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, abogados, que son alemanes, algunos ya murieron, algunos siguen vivos, y que se identifican porque todos estudiaron en Alemania, en Frankfurt. De hecho, se les conoce como la Escuela de Frankfurt. Ahí está, por ejemplo, se los voy a escribir aquí en el chat para que vayan teniendo las referencias, ¿no? A ver, aquí está. Ajá. Jürgen Habermas, Theodor Adorno, ¿sí? Max Horkheimer, vamos a ponerle uno que no es tan de la Escuela de Frankfurt, pero les va a servir. Walter Benjamin, que veían el fenómeno jurídico, el fenómeno del derecho, desde una perspectiva amplia. ¿Y por qué lo veían así? Porque su trayectoria, porque su historia de vida, les llevó a pensar más allá de lo que todo el mundo constantemente había repetido que era el derecho. Y esto sucedió por una simple y sencilla razón. Por ejemplo, en el caso de Habermas, Jürgen Habermas, en el caso, por ejemplo, aquí no se los puse, muy importante, ¿no? De Hannah Arendt, fueron personas que estuvieron en contacto directo con la situación del Holocausto en Alemania, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, y vivieron todos esos horrores que vinieron aparejados y como consecuencia en los años posteriores del Holocausto. Por lo tanto, ellos empezaron a ver que lo legal, el fenómeno de lo que es legal, no era necesariamente en automático ni moral ni neutral, puesto que perseguir a los judíos, quitarles sus propiedades y someterlos a tratos inhumanos en campos de concentración
en la Alemania nazi de aquel momento, en ese contexto, en ese derecho positivo de la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, era legal. Por lo tanto, correspondía y estaba armonizado con el marco y el corpus normativo de la época en aquel momento y en aquel lugar. Pero entonces lo jurídico no solamente, como decía, esto es algo de lo que la teoría pura del derecho, ese es un libro de Hans Kelsen, si ustedes se acuerdan por ahí, ese libro lo dejaban en la licenciatura, por ahí se lo dejaron leer, decía que el derecho era neutral porque era conocimiento científico. Pues de ahí el nombre del libro, la teoría pura del derecho. Cuando esta escuela crítica de Frankfurt piensa si esto es cierto, se empieza a cuestionar si esto que el derecho es científico y si el derecho y la ciencia son neutrales, a partir de lo que ellos habían vivido, se empieza a abrir una ventana de posibilidades para pensar el derecho como un producto que tiene relación con la cultura, con las formas de pensar, con un sistema económico determinado, que tiene nombre y apellido, ¿no? Es una producción jurídica que habla de la sociedad también. Si ustedes analizan un corpus jurídico, un corpus normativo desde cierta mirada, con ciertos lentes, se van a dar cuenta que habla mucho de la sociedad para la que fue destinada y la sociedad que creó esa norma. Es un producto cultural. Tú ves una película italiana y a través de la película italiana, por ejemplo, estas de Bernardo Bertolucci, te das cuenta de cómo es, te das una probadita de cómo es la cultura y la sociedad italiana. Lo mismo, si el derecho es un producto cultural, como una película es un producto cultural, también ese derecho te habla de la sociedad que creó esa norma. Puedes tener una probadita de esa sociedad al momento de estar estudiando su marco normativo. Y entonces ahí el análisis se enriquece. Para dar cuenta de esa realidad, tendrás que tomar algunos préstamos intelectuales de otras ramas, como la antropología, como la sociología, como la literatura, como la filosofía, porque decía otro texto que les recomiendo, se los voy a poner aquí en el chat por si alguien le quiere dar una miradita. Impensar las ciencias sociales, de Immanuel Wallerstein. Este libro está disponible en PDF, lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar luego. Decía el profesor Wallerstein, que era profesor de la UNAM hace muchos años. Decía, tenemos que avanzar hacia una uniciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que dejemos de pensar aisladamente desde nuestras trincheras en donde nos hemos resguardado por un montón de tiempo para no ampliar la mirada y de alguna manera, Wallerstein no lo decía así, esto ya es interpretación mía, hemos entrado en una zona de confort. Bueno, esto es lo que yo manejo, esto es lo que yo hago y hasta ahí. Pero cuando estamos en una investigación científica, es el objeto de estudio el que me va a decir qué herramientas necesito, el que me va a decir qué lentes me tengo que colocar. Si yo estoy hablando de un fenómeno jurídico social que tenga que ver con lo que sucede con las mujeres, tendré que ponerme los lentes de la perspectiva de género, por ejemplo, como enfoque teórico-metodológico. Hoy en día no podemos hablar de un tema relacionado o enfocado a lo que sucede en la realidad social de las mujeres sin ponernos los lentes de género. Ese es un ejemplo de muchos que puede haber, ¿no? No puedo hablar de la enseñanza del derecho, por ejemplo, si no le echo esta miradita a las tendencias y enfoques de estudios pedagógicos de la enseñanza en general, de ciencias sociales, y luego de la enseñanza en derecho, ¿no? Tendré que hacer una mirada más amplia, más allá. Un análisis normativo dogmático no me va a alcanzar, ¿no? Bien, ¿y por qué no me va a alcanzar? Regreso a la diapositiva, regreso a nuestro diagrama, porque lo que nosotros hacíamos tradicionalmente era revisar, fíjense bien,
Problemas de determinación del sentido de los enunciados normativos. ¿Qué quiso decir el legislador? ¿No? Y entonces ahí empezábamos como, en estos textos clásicos se mencionaba el espíritu del legislador. Vamos a encontrar el espíritu del legislador. Bueno, pero eso también obedece a una perspectiva más amplia, obedece a un fenómeno más grande que el simple hecho de llegar y formular una ley. Puede obedecer a una cuestión ideológica. Ya nos estamos metiendo con política. Puede obedecer a una cuestión económica. Ya nos estamos metiendo con economía. No son las mismas leyes que produce, por ejemplo, Corea del Norte, que es un país que se ha autodenominado y autodeclarado como una república popular muy al estilo del socialismo soviético, que de ahí de hecho se basa mucho de su organización social, aunque ya ahora tienen su propia ideología, pero socialista de todas formas, la ideología Juche le llaman, ¿no? No son las mismas leyes, los corpus normativos que existen bajo una ideología Juche y a un sistema económico de las características que tienen allá, que la producción jurídica que puede venir en un país como Estados Unidos, que tiene una ideología más liberal y que obedece o que está insertado dentro de una dinámica de producción económica de capitalismo moderno, con nombre y apellido, sistema de producción económico capitalista, ¿no? Neoliberal incluso todavía le podrían llamar quienes son especialistas en la materia. Eso determina y eso tiene relación con la forma en la que se construye el derecho, por ejemplo, ¿no? Pero acá no alcanzábamos a ver eso, solamente un sentido lógico formal, que es lo que vamos a ver en nuestra clase de razonamiento jurídico. Ahí vamos a llegar a esa parte, pero solamente a esa parte, ¿no? Rápidamente, aquí lo que trataríamos de ver, no nos meteríamos ni con economía, ni con política, ni con nada de eso que les acabo de platicar, simplemente veríamos si de un enunciado que está incluido en un código, de sus premisas, se desprende una conclusión. O si de una norma de determinado tipo, de hacer o de no hacer, o una norma que determina el funcionamiento del aparato estatal, no descansa en un argumento falaz. Esto tiene que ver con la lógica formal y nada más veríamos si sigue esas reglas para determinar los enunciados. El silogismo jurídico, por ejemplo, ¿no? En la resolución de un juez o de una jueza. Sí es cierto que siguió esas reglas básicas para construir argumentos, enunciados jurídicos y para le de contar, pero no nos meteríamos con nada más. ¿Sí? Esto es lo que tradicionalmente se hace. Bien, problemas de, como les decía, de carácter lógico, problemas derivados del hecho jurídico como tal, problemas con la estructura escalonada y jerárquica, como les había dicho, ¿no? A ver si no se está contraponiendo una norma de orden federal con una de orden local, con una en la jerarquía normativa de mayor peso que con otra que fuera inferior en ese sentido, y listo. Problemas que emanan de las interpretaciones jurisprudenciales de la Corte, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que hay criterios contrarios y es que hay uno que se está tomando, ¿no? Como el usual, pero realmente ya fue derribado por contradicción de tesis, no lo sé. Esto, Curtis lo clasifica en dos tipos de ejercicios dogmáticos. Dos grandes tipos de, si quieren véanlo así, como dos grandes tipos de tesis jurídicas que se estaban realizando. Por un lado, las tesis de ley y data, que es esta de acá. Vamos a dar una oportunidad de corregir el grosor de esta línea, pues nos está quedando muy gruesa y no nos deja ver. ¿Está? Ahora sí. Ya está perfecto. Y la otra, de ley eferenda. ¿En qué consistía cada una de ellas? Bueno, la de ley de data eran, fíjense, las tesis de la licenciatura, ¿no? Exponer, sistematizar y describir un conjunto de normas. Y ahí venía la tesis. Voy a hablar de los derechos humanos de la niñez. Ah, perfecto. ¿Y la tesis qué era? Capítulo 1.
Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Capítulo 2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la niñez. Capítulo 3. Leyes reglamentarias del Estado de San Luis Potosí para la protección de la niñez. Capítulo 5. O 4, ¿cuál iba? Bueno, no sé. El siguiente. Criterios de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterios jurisprudenciales que hablan sobre el interés superior de la niñez. Conclusiones, bibliografía, ¿no? Y la bibliografía, pues puro corpus normativo. No había estudios de la materia en cuanto a qué es la niñez, a qué necesidades hay. Por ejemplo, hoy en día se trabaja en temas de niñez sobre una perspectiva que se llama sociología de la infancia, que tiene que ver con que los niños no son, o sea, son cultural e históricamente son tratados como personas inferiores a los adultos y que son, este es el discurso como tradicional, son adultos en potencia. Entonces, se les trata como adultos en potencia, pero como adultos cuando sus características como personas son específicas y sus necesidades también son específicas, lo cual forma una categorización y una diferenciación en cuanto al trato y en cuanto a su concepción en la sociedad que no se les está dando. Esto es lo que propone la sociología de la infancia. Dice, acabar pronto. Los niños y las niñas no son adultos en potencia, no se les puede ver como algo que todavía no son. Los niños y las niñas tienen características y necesidades específicas a las que hay que poner atención y a las que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer políticas públicas, de tomar decisiones con respecto a la niñez y sobre todo a la hora de producir normas jurídicas que involucren a la niñez. Fíjense cómo nos amplía el panorama. Y si nada más describiéramos el puro corpus normativo, no alcanzamos a ver nada de esto. ¿Ok? ¿Qué más hacíamos de manera tradicional? Establecer formas de interpretación de la norma e intentar justificar por qué esa forma es la adecuada y no otra, pero a partir únicamente del conocimiento jurídico. Esta norma tiene que ser interpretada, ¿sí?, en cierto sentido, porque de lo contrario estamos vulnerando el principio de jerarquía normativa. Bueno, pues está bien y tendrás razón porque la pirámide jurídica ya está establecida y la misma Constitución te marca cuál es la jerarquía normativa en México. Pues ya, el mismo derecho resolvió el problema. ¿Sí? Eso es un estudio tradicional. Y luego tenemos los estudios de ley ferenda. Estos estudios, fíjense bien, proponen la modificación de un arco normativo por no ser idóneo. Otro aspecto súper presente en las tesis de estudiantes de licenciatura y de posgrados de Derecho. Bueno, Jorge, ¿sabes qué? Lo que yo quiero hacer en mi tesis es una reforma al Código Familiar de San Luis Potosí en relación a que no se está cumpliendo a cabalidad la protección del interés superior del menor en la aplicación de estos artículos. Y esa era la tesis. Aquí siempre les hacemos hincapié en esto. Una reforma a la ley. Una nueva ley no puede ser el objeto de una tesis, no puede ser el objeto o el producto que estamos esperando de un proceso de investigación. No quiere decir que no haga falta, no quiere decir que no se deba de hacer, no quiere decir que tú estés mal al haberte dado cuenta de que existe esa necesidad. Pero no puede ser el producto de una tesis. ¿Sí? Sí te puede servir para empezar a construir un problema de investigación. Y aquí viene algo que quiero que empiecen a pensar desde el día de hoy y que empiecen a masticar todo lo que se pueda hasta que se cansen esta idea.
porque este es uno de los componentes principales para llegar a un buen puerto en ese proceso de investigación. Y déjenme, se los voy a poner acá para que le puedan tomar ahí una captura, una foto, lo que ustedes quieran. Que es algo que no nos podemos olvidar. Miren, cuando estamos hablando de una investigación jurídica, ya no le vamos a llamar ahora estrictamente jurídica, sino del fenómeno jurídico-social. Es lo que intentamos brincar, es el que tenemos que intentar dar ese salto cuántico que es tan necesario hoy en día. Estamos hablando de que normalmente hay una diferencia entre el tema con respecto de a ver, un segundo porque está medio atorado esto. El problema de investigación, bueno, está traicionando mucho esto. Se lo voy a hacer en Word porque me está quedando muy fea la letra aquí. Entonces, no quiero que de por sí ustedes leen mucho en su quehacer diario con todos los expedientes. Y luego todas las lecturas que les deja Jorge. Pero quiero que establezcan la diferencia bien clara en lo siguiente. No sé, la letra bien grande para que se alcance a ver. Una cosa es el tema, otra cosa es el problema social, y otra cosa muy diferente es el problema de investigación. ¿Ok? Todas las tesis que me toca asesorar, el 99.9% de las tesis que yo asesoro tienen un tema ya identificado. Tienen un problema social que ya identificaron a través de su quehacer, de su trayectoria, de buscarle un poco a los datos, a la información, a las noticias que puedan existir sobre algo en particular. Pero en una fase inicial, lo que muy pocas personas logran identificar es un problema de investigación. Llegar a este punto es lo que nos sirve en los procesos de investigación académica. Desde ahora se los platico y les pongo un ejemplo sencillo. Mira, Jorge, yo voy a hablar de la corrupción en mi tesis. Ah, perfecto. La corrupción es el tema. También puede ser un problema social. Vamos a ponerle corrupción en diferentes niveles de gobierno. Sí, pensando con una tesis más que pudiera ser como más orientada hacia lo político, ¿no? Bueno, perfecto. Es cierto, tienes razón. Es un problema social, la corrupción en los diferentes niveles de gobierno que hay que combatir, que hay que visibilizar. Pero eso todavía no es un problema de investigación. El problema de investigación se tiene que construir. ¿Quién lo construye? ¿Quién investiga? La investigadora o el investigador, en este caso ustedes, va a construir ese problema de investigación. ¿Y qué es lo que le tenemos que poner acá? Fíjense bien. ¿Qué no conocemos
¿sí? ¿Qué no ha sido suficientemente abordado que no entendemos y necesita ser explicado? ¿Qué no hemos evaluado y necesita ser medido? Y aquí me podría seguir con una larga lista de preguntas. Pero básicamente, esto ya es un problema de investigación. Cuando ustedes empiezan a trasladar sus temas y sus problemas sociales a este esquema, podemos hablar entonces de que tienen un problema de investigación para elaborar una tesis. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tomar de manera aleatoria, que aquí tengo abierto esto, voy a tomar de manera aleatoria uno de los títulos de sus investigaciones. Y vamos a ver qué tal. Hay uno que es muy interesante, es un tema pertinente, pero necesita ser pensado como un problema de investigación. El título es Aborto en menores de edad. Este tema es pertinente, es necesario. También el mismo título me hace referencia a un problema social que necesita tratamiento, pero todavía no alcanzo a ver cuál es ese problema de investigación. Desde luego, esto es el puro título, a lo mejor en el protocolo entero ya viene descrito, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo yo pensar en la resolución de estas diferentes preguntas, alguna de ellas por lo menos, con respecto de ese tema? ¿Sí? ¿Qué no conocemos del aborto en menores de edad que necesita ser visibilizado? O otro problema de investigación en una tesis pudiera ser, ¿qué no ha sido suficientemente abordado con respecto del aborto en menores de edad? ¿O qué no entendemos del aborto en menores de edad en relación con el fenómeno jurídico? Porque es un doctorado de administración de justicia, ¿verdad? No es un doctorado en antropología nada más, por ejemplo, sino muy pensado, ya muy enfocado a nuestro campo de estudio, en diálogo con otros saberes, desde luego, o que no hemos evaluado y necesita ser medido con respecto de eso. ¿Sí? Bien, ir pensando en eso nos va a ayudar a dirigir, a encaminar esa investigación para que forme un proyecto viable, y un producto viable para hacer una tesis. No solamente un estudio dogmático, clásico, y que por muchos años ese tipo de estudios nos fue presentado como tesis. Pero realmente lo que cumplían era una tarea de lege data o de lege ferenda, y que tradicionalmente pues utilizaba estos métodos para llegar a ese conocimiento que se pretendía. El análisis del lenguaje, el análisis lógico, el análisis sistemático o el análisis ideológico. En el texto de Christian Curtis vienen descritos, ¿no?, con peras y manzanas, en qué consistían esas herramientas. Repito, ¿hay que abandonarlas? No. Forman parte de nuestro saber jurídico. ¿Hay que incluirlas? Sí, hay que seguirlas incluyendo, pero ya no bastan. Ahora también hay que enriquecerlas. Y sobre todo, esa es la exigencia y esa es la invitación, más que una exigencia, es una invitación
a que las tesis de doctorado en Administración de Justicia sean tesis enriquecidas, fortificadas, que puedan rebasar la mera tarea de hacer dogmática jurídica. Sin decir que esto ya no hace falta o que está mal, no, no, no. Es pertinente, tiene hallazgos interesantes, se tiene que seguir haciendo, desde luego, ¿sí? Pero necesitamos que sea enriquecido. Muy bien. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa para que puedan ir a tomar agua, puedan ir al baño si necesitan. Y regresamos en unos 15 minutos con un pequeño espacio, daremos un pequeño espacio para que pregunten si tienen alguna duda y alguna inquietud con respecto de lo que hemos hablado y con lo que ustedes han estado trabajando en sus proyectos de investigación. Todavía tenemos que seguir exponiendo un poquito de la cuestión metodológica. Sin embargo, quisiera dar ese tiempo regresando de nuestro pequeño corte para que pudieran ustedes participar y externar inquietudes. Yo les pudiera hacer algún comentario, dar alguna retroalimentación, pues en esta primera sesión que es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, son 7:18, tengo aquí marcado. Si les parece, nos vemos 7:35 para reanudar la clase.